Hola YouTube videntes, el video de hoy es la hermosa historia de amor de un matrimonio de casi 4 décadas de casados. Te contarán todas sus anécdotas y cómo pudieron atravesar incluso un compromiso a larga distancia, pero eso voy a dejar que lo cuenten ellos. Recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. También no olvides darle like al video y comenta tu parte favorita de la historia. Así que sin más, los dejo con la historia de Elsa y Elías. Mi nombre es Elsa Parra de López. Tenemos 38 años de casados y 3 preciosos hijos, 2 hembras y un varón. Mi nombre es Elías López y ciertamente, como dijo mi esposa, pues tenemos ya 38 años de casado. El pasado abril 4 pues lo cumplimos. En Tenares, un campo se llama Corozal. Y estábamos en plena adolescencia, yo tenía unos 12, 13 años. Fue en esa época de los años 69, 70, por ahí. Fue cuando realmente nos conocimos en ese lugar de allá, de Tenares. Bueno, eso es una cosa que llega a lo natural. No fue un amor a primera vista, sino que fue surgiendo y el Señor la puso. Había muchos enganches, como dicen por ahí, pero en realidad, y yo le dije, probablemente en cuanto a enamorada y muchas cosas de esas, yo tengo mala reputación, pero yo quiero decirte que si tú me quieres, yo me voy a casar contigo. Fue verdad. Y voy a dejar todas estas cosas que dicen de mí. Anteriormente, una muchacha seria no le decía que sí fácil a un hombre. Él pensaba que yo para nada lo estimaba como enamorado, porque yo lo sabía ocultar muy bien, porque eso era parte de la seriedad de la mujer en mi época. Y él siempre me decía eso: el día que tú me quieras, contigo yo me voy a casar. Y yo le decía, yo no hablo con hombres comprometidos, y eso le dolía mucho. Cuando uno conoce a una joven, uno también conoce de su seriedad, del perfil de esa muchacha, para uno también tomarla en serio. Le dije, si tú me quieres, yo me voy a casar contigo, y yo voy a dejar todo lo que yo tengo por ahí para que sepas que esto va en serio. Nosotros tuvimos un noviazgo bastante largo, porque yo fui la novia del estudiante y la esposa del profesional. O sea, todos sus años de universidad nosotros estábamos comprometidos, pero él aquí en Santo Domingo y yo en el Cibao. Y era muy difícil tanto tiempo esperar y tú confiar en una persona. Siempre tuve mi relación con el Señor, aún desde mi adolescencia, desde muchachita. Sin nadie enseñarme, yo hablaba con Dios y yo le decía, Señor, si Él no es, quítalo de mi corazón. Él fumaba en ese tiempo. Y lo único que yo le dije, Señor, lo único que yo quiero es que cuando yo vuelva a tener un novio que no fume. Y un día íbamos caminando de mano, íbamos de manita agarrada para Tenares, sí. Y yo le dije, pero yo sé hace mucho que no te veo fumando. Dice él, pero yo hace como 4 o 5 meses que dejé el cigarrillo. Desde que yo se lo pedí al Señor, Él dejó el cigarrillo. Porque eso es la culminación, ¿verdad?, de un noviazgo de muchos años que se fue forjando y que realmente solamente puedo decir que Dios estaba en el asunto, porque lo que es de Dios permanece. Y como dice la palabra en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. Pero ¿cuál es el amor que nunca deja de ser? Es el amor de Dios, porque es un amor eterno.
el matrimonio que no está el amor de Dios no garantiza nada, porque si Dios no está en el asunto, amén, en vano se edifica, porque estamos edificando, como dice la palabra de Dios, en la arena y no en la roca, que es Cristo. Yo le había pedido también al Señor que me mostrara con quién yo me iba a casar, y yo soñé y a mí se me olvidó, y en la tarde fue que vino ese recuerdo del sueño intacto, y fue que yo estaba como una pradera grande y perdida, no había nadie por ahí. Y entonces yo estaba llorando porque yo estaba triste, porque estaba sola, no sabía para dónde ir. Y yo comencé a caminar sobre una palmera que la habían tumbado. Entonces cuando yo iba por mitad de arriba de la palmera caminando, Elías venía del otro lado de la palmera. Y cuando yo lo vi, nos abrazamos, pero de una manera tan preciosa, no de enamorado, no de nada, sino encontré a alguien que era necesario para mí, porque yo me sentía perdida. Y cuando yo tuve esa revelación, bueno, pasó el tiempo cuando soberanamente nosotros pusimos la fecha para casarnos. Nosotros estábamos recién convertidos al Señor, pero todavía éramos católicos, o sea, teníamos conexión con la iglesia católica, con todas nuestras amistades eran católicos, y yo dije, bueno, pero si toda nuestra familia vamos a casarnos por la iglesia católica, porque todas nuestras familias van ahí. Yo pusimos la fecha de la boda, y el día del matrimonio, que nosotros nos paramos frente al parque y miramos hacia la entrada de la iglesia, y en la entrada de la iglesia estaba todo el mundo con ramas de palmera de lado y lado, y ahí yo recordé la revelación que Dios me dio de mi matrimonio, la palmera que yo caminé sobre ella, y las hojas que no estaban en la mata de palmera porque ya la habían cortado, estaba cortada. Esa palmera, las hojas verdes, yo la vi literal a la entrada de la iglesia, y ahí fue que yo recordé bien ese sueño que el Señor me había revelado. Y yo dije, ¿y todas estas palmeras qué pasa? Porque yo no sabía que era Domingo de Ramos. Fue un domingo a las 10 de la mañana, y entonces alguien me dijo, es que hoy es día de Ramos, y por eso todo el mundo lleva palmera a la iglesia. O sea que fue una confirmación hermosa. Y yo entré llorando a la iglesia, porque ahí yo vi que era la voluntad de Dios. No hay cosa más preciosa que uno saber que está en la voluntad del Señor. Así mismo, porque realmente vuelvo a repetir que cuando Dios está en el asunto, Dios se encarga de arreglarlo todo de tal suerte que todo sale bien. Ahora, esto no significa que después que usted se casa no haya tiempo de lucha, porque la vida hay que luchar mucho, y sobre todo cuando hay hijos y uno tiene una esposa, pues se supone que el hombre debe ser cabeza de familia, y sobre todo tener responsabilidad con su esposa y con sus hijos para que ellos estén siempre lo mejor posible en todos los aspectos. El hombre y la mujer deben luchar juntos, pero siempre cuando es el Señor quien está en el matrimonio, ¿verdad? Él lo respaldará y siempre dará y proveerá de todo lo que ese matrimonio necesita. Bueno, yo creo que todo matrimonio tiene desacuerdo. El que diga que no, pues tiene que ponerse delante del Señor, porque Dios es veraz. Pero Dios ha sido tan fiel con nosotros que en los desacuerdos que hemos tenido no son cosas como que nos han marcado el corazón. Siempre Dios ha estado con nosotros, y siempre tenemos una solución para cada cosa. El amor de Dios nunca deja de ser, 1 Corintios 13. Y si el amor está ahí del Señor en ese matrimonio, siempre habrá un punto de partida, y ese punto de partida
está en la cruz de Cristo. El hombre sí es cabeza de familia. Si no tienes a Jesucristo, no puedes ser cabeza de familia porque vas a ser una cabeza loca. Entonces hay hombres que toman tantas decisiones locas, diría yo. ¿Por qué? Porque quieren ser no cabeza de familia, sino macho en la casa. Creo que nosotros no ha cambiado mucho en lo que es la esencia del amor, porque Él siempre ha tenido cuidado de mí y yo siempre he tenido cuidado de Él. Y yo siempre que yo me he visto enferma, gracias al Señor, Dios me ha dado buena salud. Pero cuando yo me he visto enferma, siempre he podido decir que ahí es que yo he visto el amor de mi esposo, porque Él me cuida, y me cuida con abnegación, me cuida, Él no quiere que nada me duela, Él le duele lo que a mí me duele, y eso es amor. Y yo creo que el amor madura. El amor no deja de ser, el amor madura. Bueno, con una sola palabra. Yo diría unidad. Unidad. En la vida del matrimonio, ya cuando estamos y hemos estado en el Señor, siempre es un aprendizaje continuo, porque todo también dependerá de la entrega en la cual uno esté en comunión con el Señor Jesucristo. Y todo lo que hay en las Sagradas Escrituras solamente son consejos para que usted trate bien a su esposa y a sus hijos, en esa responsabilidad que requiere, ¿verdad? El estar siendo, ¿verdad?, labrado y aprendiendo del Señor cada día. Para mí, como matrimonio, la mayor satisfacción que yo puedo tener y que voy a tener y que me voy a llevar al cielo es que pudimos levantar 3 hijos para Dios y poder madurar 3 niños, hacerlo crecer en el conocimiento del Señor y modelarle a Cristo en una casa, requiere morir, requiere mucho morir, requiere morir al yo, requiere dejar de no defenderse, requiere paciencia, entrega y darlo todo al Señor para que los hijos miren a uno modelando a Cristo y ellos puedan tener también una familia para el Señor, porque todo para nosotros es el Señor. Entonces, si mis hijos crecieron conociendo al Señor y viven el Evangelio hoy día, no hay mayor satisfacción que esa. Vivir más yo, disfrutar más yo. Eso es lo único que yo aconsejaría. Vive un poquito, saca tu espacio y vive un poquito más. Uno aprende, como decía anterior, uno aprende y vas aprendiendo cada día porque realmente el que me diga a mí que se casó o que se va a casar sabiéndolo todo o lo que es el matrimonio, no es verdad. Porque es que usted puede hacerse un científico estudiando y siendo consejero de lo que sea, pero la práctica en el matrimonio es una cosa y la teoría de usted escribir un libro sobre matrimonio es otra. Es algo que el Señor no ha hecho a lo loco, sino que lo ha hecho porque en Él está toda la sabiduría. Amén. Toda la sabiduría está en el Señor. Y Él siempre ha querido y quiere lo mejor para nosotros, para todos sus hijos. Gracias, amor, porque contigo he aprendido a tener más paciencia, también he aprendido a tener un poco más de diplomacia y sobre todo también, ¿verdad?, a modelar lo que realmente había que hacerlo
en este tiempo que hemos estado juntos. Gracias, amor. Sí. Y te doy gracias porque contigo he aprendido a ser más humilde. Contigo he aprendido a valorar las cosas pequeñas, porque tú siempre das mucho valor a las cosas pequeñitas. Y contigo he aprendido eso. Y contigo he aprendido también a amar y compartir nuestros hijos, nuestra familia. Te agradezco por ser un buen padre, un padre con el corazón de Dios, que pudimos formar nuestros hijos con esos valores. Gracias, Dari. Amén. Hemos terminado. Y al que descansar con refresco. Ay, hemos terminado. Pago autógrafo. Ay, Cuidado, mate. No.